Así que, cualquier cosa nos vamos, son ya la una en punto, así que en homenaje a la puntualidad, vamos a comenzar esta sesión que les decía yo antes, es un regalo, la verdad, para nosotros. No sé si está Mónica Brusone, ¿estás ahí, Mónica, para comenzar con tu lectura? Ok, si no ha llegado la Mónica, la voy a reemplazar entonces para no atrasarnos. Mónica, me avisa si estás entrando. Em, el poema que nos toca hoy día es Balada a su dama de François Villon. Falsa beldad que me costáis tan caro, ruda en verdad, hipócrita dulzura. Amor muy duro de roer y avaro, nombraros puedo, muerte ya es segura. Cobarde flor que pincha con delicia, orgullo loco que se afirma ahorcando y ojos helados. ¿No podrá justicia a un pobre socorrer que están matando? Mejor que yo buscara hubiese sido algún jardín de amor en otro lado. Rival no hubiera esa mujer tenido, tengo que huir ahora y humillado. Auxilio, auxilio, que me ayude alguna. Si hay que morir, he de morir peleando. Quiera piedad que me faltó en la cuna a un pobre socorrer que están matando. Ya vendrá el día en que se encuentre seca, mustia y ajada vuestra flor fragrante. Y aunque mi risa ahí parezca mueca, mi risa en la vejez será triunfante. Viejo seré, voz fea y con arrugas. Bebed ahora que el arroyo es blando. Ya se helará y no pueden las verrugas a un pobre socorrer que están matando. Príncipe del amor, excelso amante, a quien no quiero andar importunando, sabed que debe un buen señor, no obstante, a un pobre socorrer que están matando. Con, con esta entrada que nos da Villon, ¿cierto? Y que comentaremos después en la línea del amor cortés, yo quisiera partir diciendo que eh, creo que somos deudores de quienes hacen de este mundo un lugar más hermoso y apacible en el que habitar. Los poetas y aquellos que con su voz nos acercan a tiempos, a lugares y a voces que sin ellos no hubiéramos podido escuchar, son de ese tipo de seres. Y hoy nos acompañan dos mujeres excepcionales a las que yo muy personalmente quiero agradecer los universos que me han abierto sin saberlo. Eh, de los códices. Las palabras contienen también las cifras y ambas se deslizan por la lengua que las atrapa y que pretende con ellas ordenar el pensamiento, mas solo lo recubre. Y somos todos, al fin, sus prisioneros. Vagan los vocablos por el espacio como constelaciones. Alrededor de su sonido, un reverbero absorbe los números adyacentes que escapan al significado. Y así la luz que emiten es la de una estrella apagada. Y así el hombre es distante y el dulce felino que apenas murmura proximidad. Con este precioso poema quiero presentar a su autora, a Clara Janés, catalana, poetisa, escritora, ensayista, extraordinaria traductora, con estudios en España, en Francia. Eh, Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas y ella
ha hecho algo tan notable como traernos desde muchos idiomas, idiomas poco asequibles, ¿no? Estoy pensando el farsi, estoy pensando el checo, en fin, voces que de otro modo quizás no hubiéramos conocido, ¿no? Así que más que presentarla, no necesita presentación, es agradecer, ¿no? Agradecer, gracias a ella podemos leer a Holland en unas versiones maravillosas, o hemos podido leer en este taller hace unos años, ¿no es cierto?, a Farooq Farrokhzad y entrar en la poesía persa. Miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua, Clara ingresó con un discurso titulado Una estrella de puntas infinitas, en torno a Salomón y al cantar de los cantares. Ya ahí está la poesía, en el nombre del discurso. Pero no solo Clara nos va a regalar hoy día 3 poemas que le vamos a escuchar a ella, que es muy emocionante, sino que nos ha traído otro regalo, que es la posibilidad de escuchar a Victoria Cirlot. Victoria ha sido catedrática de Filología Románica, directora del doctorado en la Universidad Pompeu Fabra, pero no son los cargos. Ella se ha dedicado al estudio del mundo medieval. Creo que hay pocas personas que lo conozcan como ella, si es que alguien. Y gracias a esos estudios, gracias a esa colección maravillosa que ella dirige en Ciruela, que es el Árbol del Paraíso, es que hemos podido entrar a conocer a personajes que desfilaban como mitos en la infancia, ¿no? Estoy pensando en el ciclo artúrico, por ejemplo. Pero además, eso lo ha hecho, ¿no es cierto?, interesándose por la música, por la mística, hablábamos de Hildegarda von Bingen en la sesión pasada, porque la obra de Victoria va atravesando, aunque se centre en un periodo, va atravesando la cultura y sus símbolos. Eh, ¿Qué mayor regalo que entrar caminando por los empedrados de la ciudad de las mujeres de la mano de estas dos extraordinarias mujeres? Yo solo tengo agradecimiento y vamos a comenzar la sesión escuchando a Clara, que nos trajo unos poemas de ella, y luego nos vamos ya de frentón, entramos a la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. No hay que exagerar, uno hace lo que en realidad le ha dado la posibilidad a la misma vida. Y evidentemente, por un padre poeta y editor, una madre música y cierta inquietud mía personal desde la infancia, pues escribí mi primera novela a los 6 años, por lo cual, comprendes, eso estaba ya en la sangre. Mm. Y claro, se ha ido purificando y haciendo más denso. Entonces he pensado en 3 poemas, uno del segundo libro mío que se llama Libro de Alienaciones, que se titula Hacha. Están todos en cierto modo relacionados con la mujer o con otros temas importantes. Dice de la entradilla, pero bastó que cayera allí a su lado una hoja seca derribada por el viento y el puente no pudo soportar su peso. Es de Vladimir Horn. Se ha derrumbado el puente, el hacha, como la hoja más liviana, clavada entre los muros de una frente en ruinas, ha roto el aposento de la entraña. Esforzadas las manos en las humildes cosas, como el ciervo calladas, mientras descarga el hacha sobre ellas, la lengua, las orejas, y el vientre, sumiéndose en la sombra, solo engendra ahogados, carne de tumba en la boca del lobo. Arde la llama que grita vanamente en la estepa de hielo, el pétreo desierto. Ya no busqué mis manos debajo de las losas, mi cabeza sangrando dará fe de las rosas. Este es el primer poema de, de Libro de Naciones. Luego hay un salto muy largo, creo que necesita un poco más de voz. Y este es un poema ya dedicado directamente a las mujeres.
Es del libro Huellas sobre una corteza, que publicó la Fundación Jorge Guillén de Valladolid en 2005. Y empiezo con un verso de Ida Vitale, lo cual fue fantástico porque ella, por su cuenta, al leer esto, se puso en contacto conmigo y nos hicimos muy amigas. Como una abeja perdida en la noche, me acogí a la fronda. El día partió con su hato de esperanza, llevándose las horas y el horizonte virginal, donde todos los brotes apuntaban, y la noche, que pudo ser cristal para los sueños, se tornó un ojo oscuro, y el grito airado del muchacho que me apartaba para dar paso a su fin. La tierra se estremeció ante el cuchillo de su voz, y yo, que sembraba y recogía, sacaba el agua del pozo, disponía los alimentos sobre el mantel y corría por los campos ondeantes de brisa, cuando tenues mariposas expresaban el cauteloso vuelo del despertar, sentí que esa voz cercana a mi aliento, como una oveja perdida, sí, vagaba, y la noche se asentó en todos los confines, y el grito proseguía, ocupaba la angustia callejuela, y prendía en mí como una llama, porque frente a su bestia, nada era yo para el que lo lanzaba, y crecía su ansia de dominio, y por su voz se abrieron las hendeduras, se cayeron las casas, y estallaron minas en mi seno, que toda voz de hombre es voz de guerra, como una oveja perdida, como una tierra exhausta de dar fruto, vagaba por el filo de esa voz que me arrastraba y establecía el olvido del amor, y en la senda dejó manchas de sangre. Cúbrelas, me decía, convoca una niebla azul que confunde tus pasos con el mar. Nadie sabrá si son las olas que han avisado el paisaje y se mezclan con su humo, y esa nube de ira que se descarga gris, ocultando el umbral de la acogida. Como una oveja perdida por el amor, me retiré a la espera y amansé en mí su negación de mis trabajos, y sufrí que su mano un día, ojo suave, se tornara de acero, y en esa espera continúo, porque vuelven las flores del almendro y se extiende el perfume del romero por los valles, y blancas campanillas que indican la paciencia, porque sigue la noche y avanzan ahora hacia la oscuridad, firme como aquellos días que llegaban en que llegaban las aves migratorias, y su sombra acumulaba las mieses soñadoras del vuelo, y el río fértil y sagrado reflejaba nuestros rostros de hombre y de mujer, mezclándolos, porque hubo un tiempo de inocencia y creímos en el paraíso de nuestro corazón. Entonces alguien dijo: os daréis las manos como pares, os pondréis los anillos de igualdad, compartiréis la dignidad y el techo, y vuestras vidas se irán líneas paralelas hacia el devenir. Esto es de Huellas sobre la corteza. Y ahora sigue otro, que es uno de los últimos poemas que he escrito, porque es una cuestión que me ha intrigado mucho. Pasada la tercera catarata del Nilo, hay un lugar que en invierno la luz pasa tan vertical que no hay nada que arroje sombra. Y a partir de esto, esta historia, Estrabón calculó la velocidad, el volumen de la Tierra. Me parece algo maravilloso. Eso de que hay un momento en que nada arroje sombra. Como Nilo abajo, noche inunda luz interna el amor en su riadar, para luego deshacerse, arrancando a las sombras la senda hacia la desaparición. Pero no, no arrojar sombra, no. Así tú y yo, como Nilo abajo en Siene,
sucedía, perder delimitación, entramarse con el aire. ¿Qué es el aire sino luz? Saltan en largo tus labios en lo real de mi materia, y tú, vacío clamoroso, sin nombre, y pierdo también yo el nombre, no tocar nombre, no tocar fondo, no tocar sombra, amor, solo un ondear abriéndose, metiéndose en el silencio. Este fue traducido por Ana María Osan y apareció publicado en inglés y en español en The African American Review en, en la primavera del año pasado. Y eso está, eso es todo de momento. Muchas gracias. Qué maravilla de lectura. Yo solo invito, lo haremos después, pero a seguir leyendo a Clara, a esta poesía que se pregunta, ¿no? Ya creo que todos atisbaron la hondura filosófica que tiene eh, la poesía de Clara. Y en la segunda, ese final eh, que de alguna manera habla al colectivo de mujeres y que nos invita, ¿cierto?, a pensarlas de alguna manera, que es la que creo que nos va a empezar a introducir Victoria. Así que muchas gracias, Clara. Eh, y vamos caminando hacia la ciudad de las mujeres, hacia la ciudad de las damas. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Clara. A mí me hace mucha ilusión compartir esta sesión con Clara Janés, que nos conocemos desde hace, Clara, lo pensaba, medio siglo hace que nos conocemos. Nos conocimos con motivo de que ella estaba haciendo su maîtresse en la Sorbonne sobre mi padre, y recuerdo muy bien el día que llegó Clara a mi casa en la calle Herzegovino. Bueno, pues sí, la verdad es que me hace mucha ilusión, Clara, estar aquí contigo para hablar de La ciudad de las damas de Christine de Pizan. Yo he titulado a esta sesión Una conversación en torno a Christine de Pizan, y el otro día hablábamos con Clara y la hemos dividido en tres partes. Una primera parte, entramos directamente en La ciudad de las damas a partir de un fragmento que me parece realmente muy interesante, y lo comentaremos. Y estupendo si os habéis dedicado a Hildegard en la última sesión, porque tiene que ver también con Hildegard von Bingen. Después daremos entrada a una segunda parte en donde me gustaría poner en relación los libros de artista que siempre ha hecho Clara Janés con lo que de algún modo hay que tener en cuenta que fue Christine de Pizan, porque Christine de Pizan fue, además de una escritora, además de ser una mujer de letras y una mujer poeta, además de todo eso, ella conocía perfectamente el arte del manuscrito, lo cual es algo muy extraordinario, ¿no? Y esto me gustaría dedicarle esta parte y justamente ponerla en relación con los libros de Clara. Y luego finalmente volvemos a la ciudad de las damas a partir de un caso muy, muy claro y que me parece interesantísimo, que es el caso Medea. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con esta primera parte en donde Christine de Pizan habla del ejercicio de su vida. A mí esta es una expresión que me parece maravillosa, ¿no? Que alguien hable de su vida como un ejercicio, el ejercicio de mi vida, ¿no? Dice, un día estando sentada en mi celda, rodeada de muchos libros de diversas materias, según es mi costumbre, y tal y como he dispuesto mi vida, tal y como he dispuesto l'exercice de ma vie, el ejercicio de mi vida. Es decir, es una mujer que ya ha dispuesto toda su vida en torno justamente al estudio, o sea, rodeada de libros de diversas materias. Es decir, en la dedicación a los estudios de letras. Entonces, es muy bonito como ella se autorrepresenta. Aquí tenemos una miniatura que es la que aparece al principio del manuscrito Harley,
que luego lo veréis porque es muy bonito el manuscrito Harley, es el manuscrito que ella le ofrece a la reina Isabel de Baviera. Y como si fuera una fotografía, pues hay una miniatura que recoge el momento en que Christine le está dando el libro, que es este manuscrito, el Harley, todo un manuscrito donde ella ha reunido ya toda su obra. Tiene una conciencia clarísima de autoría, Christine de Pizan, ¿no? Entonces, bueno, pues en este manuscrito nos encontramos con esta miniatura al principio, en donde claramente se busca autorrepresentar. ¿Y cómo se autorrepresenta? Pues en su habitación, escribiendo, escribiendo en su escritorio con el tintero, la pluma, el tintero al lado del manuscrito y su pluma y escribiendo. Y vestida de azul, que es normalmente como aparece Christine siempre en las miniaturas en que fue representada. Y al lado de ella su perrito. Bueno, pero pensad, como luego hablaremos, que hay 54 manuscritos prácticamente autógrafos, contemporáneos a Christine de Pizan. 54. Bueno, pues en todos está ella representada. El manuscrito empieza con su imagen. A mí me parece de una modernidad brutal. Ella quiso que quedara su imagen. ¿Eh? Bueno, eso ya luego también lo volveremos a ver. Pero esta es una imagen que me gusta mucho poner al lado de este texto, que como os digo es el inicio de la Cité de Dame, en donde sobre todo hubo una palabra que me sorprendió mucho cuando dice que un día, estando sentada en mi celda, y lo dice así en francés, ¿eh? Lo dice así, en Marcelle. ¿Eh? Je fus séante en Marcelle, fijaros. Es decir, una palabra francesa que viene del latín célula y que se utiliza en la época, en toda la Edad Media y en la época de Christine, para hacer referencia a ese habitáculo pequeñito que es donde habita el monje. Y Christine, cuando quiere, que es en muchas otras partes de su obra, habla de chambre, étude. Aquí no. Es la única vez que dice celle, celda. Y entonces, lo terrible de las traducciones es que le han hecho desaparecer la palabra, porque casi todas, esta traducción es mía, pero en casi todas las traducciones que leemos de Christine de Pizan ponen en mi habitación. Pero ella no dice en mi habitación, dice en mi celda. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y por qué? Bueno, yo creo que aquí está poniendo el acento, como ahora seguidamente veremos, en la soledad. Christine se presenta siempre como una mujer sola, como efectivamente lo era. Es una mujer que se ha quedado viuda a los 25 años, que tiene que mantener a sus hijos, tres, y a su madre. Se ha muerto su marido, se ha quedado viuda y en esta época tenía dos posibilidades. Una, irse al convento o bien volverse a casar. No va a hacer ni una cosa ni otra, sino que va a hacer esa tercera posibilidad rarísima, extrañísima, que es vivir de las letras, vivir del estudio. Bueno, y está ahí, sola, en su celda. ¿Y qué es lo que le ocurre en la celda? Bueno, esperemos un poco y sigamos leyendo esta maravilla de inicio de la Cité de Dame, porque nos dice que ya a aquella hora, esa hora que todo estudioso conocemos, cuando uno ya no puede más, ¿no? A aquella hora me sentí cansada, después de haber trabajado recogiendo la gravedad de las sentencias de diversos autores. Fijaros en la palabra, la pesanteur de sentence, la pesanteur, la pesadez, sentence. Cuando ella habla de sentencias se refiere filosofía. Es decir, la pobre se ha pasado el día leyendo filosofía, está agotada, Christine. Entonces, recogiendo la gravedad de las sentencias de diversos autores estudiados por mí desde hace mucho tiempo, entonces levanto la mirada de mi libro pensando en dejar a un lado las cosas sutiles y volvemos otra vez a ese adjetivo importantísimo en Christine. Les choses sutiles. La sutileza también siempre se refiere a la filosofía. Lo que es sutil es lo filosófico. Y entonces dice, dejando a un lado todo eso que es sutil, para disfrutar leyendo algo de poesía. Regarder au curiosité de dit poète. Y entonces es bonito entonces aquí esta confrontación entre filosofía y poesía. La filosofía, la gravedad, la poesía, la ligereza.
porque en otras partes, en otros momentos de su obra, esta distinción que tanto le gustaba a Italo Calvino y esta oposición entre gravedad o pesadez y ligereza, liviandad, la utiliza Christine constantemente. Habría sido la delicia de Calvino, porque además es muy bonito esa asociación, ¿no? La filosofía, lo pesado, lo grave, frente a lo que ella entiende como lo ligero. Hay que tener en cuenta que Christine, la poesía que escribía Christine son las ballades, virolai, los rondeaux, o sea, la poesía que está de moda en la corte, que es una poesía en efecto liviana. No estamos hablando para nada de la filosofía, de la poesía de la comedia, ¿eh? Eso es poesía teológica. Ella está hablando de esa poesía liviana, que es la poesía cortesana, y que es con lo que ella ha empezado su carrera de escritora. Justo cuando muere su marido, empieza con la poesía. Estamos hablando de 1390. Y después se dedicará a lo que ella llama las cosas serias, las cosas pesadas, porque ella tiene una gran fascinación por la filosofía. Y vivirá Christine en un medio inmejorable, por supuesto, porque resulta que Christine está en la corte de Francia, a donde su padre le llevó, porque Christine está viviendo en París desde que tiene 4 años. Carlos, el rey Carlos V, mejor rey que tuvo Francia, Le Roi Sage, como le llamaban, este es el que llama a su padre, Tomás de Pisano, un astrólogo importantísimo, ¿eh? Que se va con la familia a la corte de Carlos V. Y Carlos V, además de otras cosas, es un hombre cultísimo. Y lo que hacía era que le tradujeran las obras. Hay traducciones de Aristóteles, se preocupa porque se traduzca Aristóteles, la ética de Nicómaco, la Cristín lo ha leído, se traduce a San Agustín, se traduce al francés. La cantidad de traducciones que ordenó Carlos V es impresionante y construye la Biblioteca del Louvre, con unos 1000 volúmenes, a los cuales Christine tenía acceso. Además de la biblioteca de su padre, que también debió ser muy buena. Es decir, que rodeada de libros, sí, en efecto. Ella siempre ha vivido rodeada de libros. Pero como os decía, a mí la palabra celda me impresionó mucho y eso es lo que me permitió de inmediato pensar en la posibilidad de comparar a Christine de Pizan con Hildegard von Bingen y con ese suceso extraordinario que le ocurre a Hildegard von Bingen en su celda, por supuesto, que es esa irrupción de las llamas que penetran en su cerebro y que ella explicó como un suceso absolutamente extraordinario, cuando ella de pronto notó que todas las llamas se introducían en su cerebro, como muestra la miniatura, y que entonces, en ese momento, de pronto comprendía el sentido de los libros, de los salterios, de los evangelios y de otros volúmenes católicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aún sin conocer la explicación de cada una de las palabras del texto, ni la división de las sílabas, ni los casos, ni los tiempos. ¿De qué nos está hablando Hildegard von Bingen? Hildegard nos está hablando de una iluminación, nos está hablando de una iluminación pentecostal, que es, como nos explica Hechos de los Apóstoles, que eso es lo que pasa en Pentecostés, cuando las llamas del Espíritu penetran en la cabeza de los apóstoles y de la Virgen. Por tanto, estas miniaturas que estáis viendo, que son prácticamente coetáneas a la de Hildegard, lo que hacen es representar ese acontecimiento extraordinario que ella vivió y que el miniaturista de algún modo le concedió una resolución muy personal, según el texto. Y eso es lo que caracteriza a todo este manuscrito de Stivias, en donde las miniaturas procuran recoger con la máxima fidelidad posible el texto. Pero esto, en efecto, estamos, en el caso de Hildegard, ante una revelación, ante una iluminación espiritual, pentecostal, es el Espíritu Santo que baja y que no es eso lo que le ocurre a Christine de Pizan. Christine de Pizan no nos va a hablar de una iluminación pentecostal. Christine nos cuenta que estaba aquel día muy cansada, que quiere leer y distraerse un poco leyendo poesía, mira arriba en un estante, ve un libro, un tal Mateolus,
y en eso llega su madre diciendo que ya está preparada la cena. Es una escena insólita de ese realismo, cómo el realismo se filtra en una literatura que todavía no conoce eso. Falta mucho todavía para llegar a Flaubert, para llegar a lo que es el realismo del siglo XIX. Y ahí está su madre. Es una escena increíble. Pero ya empieza a aparecer en relatos del siglo XV, como también en el relato de Antoine de La Salle, que también comentó Auerbach, y él se sorprendía, ¿no?, de ese detalle que de pronto nos instala en la cotidianidad del siglo XV, principios del siglo XV, que es cuando ella levanta el rostro y encuentra ese libro de Mateolo. Bueno, se tendrá que esperar al día siguiente. Al día siguiente va a buscar el libro de Mateolo y entonces le entra el llanto. El llanto porque el libro de Mateolo es un libro de esos tan abundantes en el mundo medieval, es una misoginia absoluta, entonces ella se pone a llorar y se siente muy desesperada. Y es en este momento cuando le sucede. ¿Le sucede qué? Bueno, le sucede algo muy importante. Y ahora me gustaría que leyéramos este fragmento y después ya quiero que conversemos un poco acerca de esto. Pero este fragmento me parece muy interesante porque fijaros lo que dice, que estando en estos dolorosos pensamientos, es decir, Christine está pensando, qué barbaridad y qué horror, ¿y por qué escriben esto sobre las mujeres? ¿Por qué somos todas unas desgraciadas y lo único que nos gusta es hablar de más y decimos mentiras, en fin, toda la retahíla de vicios que se atribuían normalmente a las mujeres, ¿no? Entonces dice que estando en estos dolorosos pensamientos, de pronto me gustaría atender a ese soudainement, de pronto, ese carácter repentino de lo que es algo que de algún modo se entiende como sobrenatural. De pronto vi descender en mi regazo un rayo de luz como si fuera un rayo de sol, lo que hizo que me sobresaltara, porque en aquel lugar oscuro donde me encontraba y a aquella hora no podía entrar la luz del sol. Fijaros que claramente tiene la intención de que eso se presente como algo sobrenatural. Y yo creo que esa es la intención de Christine. Ella conoce muy bien la tradición que tiene detrás, la tradición mística. No creo que conociera a Hildegard von Bingen, por supuesto, pero ella conoce la tradición mística, conoce las celdas donde estaban las mujeres, sabe perfectamente lo que es una iluminación pentecostal, pero también va a establecer las distancias, porque ella no va a hablar de esa iluminación pentecostal, sino que va a hablar de otra cosa. ¿Y de qué habla? Dice entonces, como si me hubiera despertado de pronto, levanté la cabeza para mirar de dónde venía aquella luz, y delante de mí vi a tres damas coronadas, de muy soberano aspecto, de las cuales el resplandor de sus claros rostros me iluminaba a mí misma y a todo el lugar. Y aquí las tenéis, a las tres damas coronadas. Y en la parte derecha de la miniatura ya comenzamos con la construcción de la ciudad de las damas, que es naturalmente la construcción del libro. Y es muy bonito cómo esa construcción de la ciudad, bueno, como Christine utiliza la metáfora para hablarnos de la escritura del libro, ¿no? Es como construir una ciudad, escribir un libro es como construir una ciudad en Christine de Pizan. Pero volviendo al acontecimiento, a lo que ocurre en la celda, es bonita la confrontación entre esa iluminación pentecostal de una mística como Hildegard y en cambio esta iluminación que es absolutamente secularizada. Son tres damas las que le vienen a visitar y sabremos que esas son dama razón, dama justicia y dama derechura. ¿Esto qué son? Estos son alegorías. ¿Y qué quiere decir alegoría? ¿Qué quiere decir Christine cuando dice que le visitan las tres damas? Bueno, pues yo creo que aquí tenemos la referencia clara. Bueno, la alegoría es el modo de expresión propio de la literatura bajo medieval. Desde el Roman de la Rose, la alegoría es de lo que hay que escribir. Desde el Roman de la Rose, contra el cual ella se metió, sobre todo en contra de la segunda parte de Jean de Meun, Christine entra en el territorio de las letras pisando fuerte, porque se mete en una discusión humanista, una discusión que estaba reservada solo
a los universitarios, discutir a Jean de Meun, que es el hombre más célebre que hay en ese momento en Francia y yo diría que en todos lados, ¿no? El autor de la segunda parte del Roman de la Rose. ¿Y por qué discute con él? Porque, de nuevo, por esos rasgos misóginos que ha advertido en la segunda parte del Roman de la Rose, y ella se mete con uno, Jean de Montreuil, que ha hecho el gran elogio del Roman de la Rose, y ella le escribe una carta diciendo que el Roman de la Rose es una vergüenza. Y acaba en un intercambio epistolar muy interesante con los hermanos Cole, Gontier y Pierre Cole, que bueno, que la trata con un cierto desprecio, y ella en una de las últimas cartas, extraordinaria, creo que es la última, estamos hablando de 1401, 1402, que es cuando tiene lugar este intercambio epistolar, en una de las últimas cartas le dice, mira, ¿sabes qué? Que si tú quieres saber lo que es el paraíso y el infierno, olvídate de ese pobre Jean de Meun y lee al florentino, ¿eh? Lea Dante de Florence. Lea Dante de Florence que explica soberanamente lo que es infierno y paraíso. Y si no lo entiendes, ya te lo traducirá. Así mismo. Claro, la comedia no circulaba, en Francia en esta época. No se conoce ningún ejemplar de la comedia en Francia en esta época. Ella lo debía tener de su padre. Pero parecía como si fuera la primera cita de Dante en Francia. Pero hay una anterior, Philippe de Messier, que era amigo suyo, en Les Songes du Vieux Pèlerin, El sueño del viejo peregrino. Christine le vende una casa a Philippe de Messier, está todo el contrato y tal. Es decir, y esa fue la primera cita, porque el Songe es algo anterior a Christine de Pizan. Pero bueno, con esto os quiero decir que estamos hablando de uno de los grandes autores por los que Christine sentirá veneración, Dante, pero también Boecio. La Consolatio, el consuelo de la filosofía de Boecio, le fascina. Y esa visita que nos cuenta Boecio de filosofía al alba, fijaros que este ejemplar que estoy aquí mostrando, la Consolatio Filosofía, fue encargada por el rey Carlos V. Es una traducción del Boecio de 1370. Está en francés, ya es una traducción al francés. Con toda probabilidad, Christine conocía perfectamente este manuscrito y leyó a Boecio a través de las traducciones francesas. Aunque sabía latín, esto casi es seguro, de todos modos, como todos, prefería leer en francés que no en latín, claro. Entonces, es muy probable que esta visita de filosofía es lo que a ella le parece el modelo perfecto para hablar de su visita de las tres damas. Pero ¿quiénes son las tres damas? Pues tenemos que comprender que desde un punto de vista de lo que es la alegoría en la Edad Media, la alegoría es el modo de hablar de la interioridad en el mundo medieval. La alegoría es dar visibilidad al mundo interior. Eso es una alegoría. Entonces, ¿de qué nos está hablando Christine de Pizan? Nos está hablando de lo que le ocurre en su interior. Le visitan, ¿qué le visita? Razón, justicia, derechura. Y es la conjunción de estas tres, de lo que ella plantea como una personificación, eso es alegoría, personificar conceptos abstractos, eso es lo que constituye el impulso, ahí está el impulso de su libro La ciudad de las damas. Pero, como os decía, a mí me parece que ella tiene toda la intención de confrontar esa experiencia suya con lo que es una experiencia mística, aunque Christine era muy consciente de que ella no era una mística. Lo dice en una de sus primeras obras. Después de la querelle de la Cité de Dames, después de este intercambio epistolar en donde se querella contra estos que defienden el Roman de la Rose, Christine empieza a escribir obras sutiles, empieza a escribir obras difíciles, como por ejemplo El camino del largo estudio, que es una cita literal de Dante, El camino del longo studio, y en donde Christine lo que hace es construir realmente otra comedia. Es otra comedia, porque ese viaje que va a realizar Christine también con una guía,
el guía no es Virgilio, por supuesto, pero es nada más y nada menos que la Sibila de Cumas, la guía de Christine, que le llevará al cielo, no, no hasta el Empirio, tampoco. Pero desde luego no van a bajar al infierno. Y esto es muy bonito, cómo rehace a Dante, Christine. Pero sobre todo es muy bonito cuando la Sibila le dice, mira, aquí hay dos caminos. Estamos en un bosque y aquí tienes dos caminos. Este camino, a los que lo siguen, puede llevar directamente a ver el rostro de Dios. Dice, este camino a ti no te conviene este otro, que es el camino del largo estudio. Es decir, es bonita, ¿no? Esa confrontación entre el camino del estudio y el camino místico. Y esto aparece claramente expresada en la obra de Christine. Por eso me parece que la confrontación con Hildegard von Bingen era posible. Bueno, esto es la primera parte. Me gustaría que Clara nos hablara algo de esta, de esta imagen de una mujer que se construye a sí misma desde la soledad y desde el estudio. Porque yo creo que esto, a mí es este el aspecto que más me interesa de Christine en estos momentos y es en lo que yo estoy trabajando. Y me parece que esto que es algo muy nuevo en el momento en que estamos, 1403, 1404. Ella escribe La ciudad de las damas, 1405. ¿A ti qué te parece, Clara, todo esto? Bueno, a mí lo que me encanta es que dice, partamos del campo de las letras, o sea, como si fuera ya una tierra por la que ella iba a andar. O sea, lo que va a construir es una tierra, ya es casi la parte anterior a la ciudad. Va a construir la tierra donde luego se construirá la ciudad. Vamos al Porque, campo de las escrituras, dice, sí. bueno, yo he estudiado las letras, pero eso va de las escrituras. Porque claro, es que yo cuando me hablaste la primera vez de Christine, encargué el libro enseguida en Amazon en francés. Y allí pone letras y no pone escrituras, ¿ves? Yo tengo apuntadas las páginas, pero del libro francés. Luego ya Claro. al ver que íbamos a hablar, compré también el castellano, pero mis notas primeras son todas de la versión francesa, que es muy pequeña y muy manejable, muy agradable de leer. Entonces a mí esto me parece una maravilla. O sea, que hace un símil entre, entre lo que va a hacer ya antes de decir que va a ser una ciudad, ya busca la tierra, busca el lugar donde podrá establecer algo. Entonces veo que me interesa, que es una cosa que es bastante distinta de la experiencia que yo tuve. Porque, bueno, yo escribí mi primera novela a los 6 años, estando enferma un año entero en la cama. ¿Y por qué hice esto? Era como un decir, bueno, yo aquí no me puedo mover, me ponen unos sueros que el médico se quedaba impresionado de que yo no me quejara nada, pero voy a construir un lugar que será el lugar de mi imaginación. Entonces hice una novela que se llama Viaje a Cuenca, y donde toda la parte de arriba eran dibujos y toda la parte de abajo era escritura. Entonces me parecía esto muy interesante. Y claro, una vez acabado esto, por supuesto no volví a escribir una novela pronto, tardé muchísimo. Y, pero siempre había como esta base de hallarse en el campo de las letras. Claro que yo no puedo negar que tenía un padre editor y que en mi casa había 25.000 libros. Y yo no sé qué edad tendría y lo loca que estaba y cómo no se daban cuenta en mi casa, que yo apenas aprendí a leer, trepaba por las estanterías y sabía dónde estaban los libros. O sea, yo sabía, si me dices, bueno, aquí hay un señor que se llama Kierkegaard, ahí hay otro señor que se llama Verlaine, ahí, ¿sabes? Era una cosa.
de un interés así casi visual primero. Y luego ya poco a poco pues fui apoderándome de algunos libros sin que se enteraran en mi casa, claro. Y yo me maravillo de cómo no se daban cuenta y lo peligroso que era siendo tan pequeña, eh, que, que podía trepar y que no me caían. Bueno, pues ahí hay un principio así que me parece interesante porque es verdaderamente situarse en el campo de las letras. Luego, hay otra cuestión de Christine que me gusta, que se plantea enseguida, que dice, es que el alma de la mujer es inferior a la del hombre, para que no le presten atención debida. Entonces, esta es una cuestión que es lógico que se la plantee. Lo que sucede es que ella, o sea, ella se habla de sí misma ya inmediatamente como una escritora. Esto no quiere decir que no hubiera habido otras mujeres que escribieran. Yo Es cuando que pensé, a mí me parece cuando ella dice, porque tiene una balada muy bonita, ¿no? Cuando dice Solet, Solet, y repite en todo el poema la palabra solita, porque ella utiliza mucho el diminutivo. Solita estoy y solita quiero estar, dice. Pero es que yo creo que la soledad de Christine es una soledad inmensa, porque no solamente, bueno, se le murió el marido, sí, pero claro, en su época esto es muy, muy duro, porque ella cómo iba a salir adelante. Pero es que además es que estaba sola, porque ¿quién había? Aunque naturalmente podemos pensar que debían haber algunos cenáculos de mujeres, pero no tenemos constancia de ello. No tenemos quién como ella se dedicaba a escribir en 1400 en París. Pues no debía haber nadie. ¿Te imaginas? Entonces a mí esto realmente me impresionó muchísimo porque me pareció una soledad tan infinita. O sea, no tienes con nadie con quien compararte, ni con quien, bueno, con hombres sí, por supuesto. Y además tenía poetas, Eustache de Champs era amigo suyo, lo sabemos por los poemas que le dedicó y por la carta que ha quedado de ella, pero de todos modos es una soledad inmensa. Y además es verdad que Christine tiene por vez primera conciencia de género. Ella se siente mujer. claro que Es la sí, primera vez que hay esta conciencia tan clara. eso, Entonces, por eso te digo que yo es una soledad que a mí me sobrecoge realmente. pero ella lo hace de una manera tan sabia, porque empieza Claro. regalando baladas, regalando sonetos y tan bellos que todo el mundo se los agradece. Establece enseguida ese intercambio, lo establece de una manera natural. No, Es no, si ella estaba muy bien colocada. Ah, claro, mira, quiero que veáis esta miniatura que es la que os he comentado, que es con la que empieza el manuscrito Harley. Es el manuscrito que ella le da a la reina. Aquí la tenéis arrodillada delante de Isabel de Baviera en el dormitorio de Isabel de Baviera, que no es que sea un lugar privado, porque el dormitorio tenía una función importantísima. Aquí es donde se iba a parir, ¿eh? Es decir, aquí es el linaje que se sustenta en esta habitación, se sustenta el linaje monárquico. Y aquí, por eso, esta explosión heráldica, las flores de lis y la heráldica de Baviera, de la Isabel, que ha venido de Baviera para casarse con Carlos VI, el hijo de Carlos V, y ella rodeada de sus damas, y Cristín, como siempre, de azul, de rodillas, y con el libro rojo inmenso, que es el Harley. Es decir, donde ella ya ha reunido su obra y se lo entrega a la reina Isabel. Y ese libro, pues bueno, eso es lo que ahora me gustaría que comentáramos un poco, es decir, la idea de cómo ella va a trabajar, porque es que no tiene más remedio. Pero fijaros en este momento porque ella escribe una biografía, le encarga el duque de Borgoña, le encarga que escriba una biografía sobre su hermano Carlos V, exacto, sobre Carlos V, el duque de Borgoña, le llama para que escriba la biografía de su hermano. Después de haber escrito La mutación de Fortune, lo dice,
Estábamos en el año de gracia 1403, después de un volumen mío, ¿eh? Que fue apreciado, claro, por el duque de Borgoña y por eso le encarga la biografía de su hermano. Pero lo que a mí me interesaba aquí, sobre todo, es que dice que se trasladó al castillo del Louvre con su gente. ¿Qué quiere decir con su gente? Pues con su equipo, con su taller. Es que no hay otra, no hay otra posibilidad de comprender esa su gente. Es decir, Cristina había formado un taller. Y hay un momento en la Ciudad de las Damas en donde Razón le pregunta si conoce a buenos creadores y ella habla de una tal Anastasia, que es una mujer experta y que conoce muy bien el arte de hacer la iluminación de los libros. Es una ornamentalista la tal Anastasia, porque la ornamentación es fundamental en esta época y es la ornamentación la que rodea todo lo que en esta época se llama la historia, que es la miniatura narrativa, digamos. Pero fijaros, ese mundo extraordinario que aparece rodeando a toda la miniatura es el trabajo de esa tal Anastasia que trabajaba para ella. Pero no solamente tenía gente trabajando para ella, sino que fijaros aquí, de nuevo esta imagen de Christine en su escritorio escribiendo. ¿Y ahora qué hace? Ahora no escribe su obra. Fijaros qué diferencia con respecto a la miniatura anterior. Está copiando, está mirando este libro abierto en un estante y está copiando. Christine tenía que copiar, porque de vez en cuando a lo mejor tenía que entregar 4 libros de la misma obra. ¿Cómo lo hacía? Pues sencillamente, de esos 54 manuscritos que han quedado, y aquí tengo que decir que los estudios codicológicos son realmente extraordinarios, de esos 54 manuscritos, solo se han detectado 3 manos para el texto. Una de Cristina, seguro. Fijaros, esta es la llamada Epístola a la Reina. Ella escribe a Isabel de Baviera en un momento muy conflictivo, porque está a punto de una guerra civil. Están a punto de una guerra civil en Francia. La facción de los de Borgoña contra el de Orleans. Entonces ella le escribe y fijaros lo que dice. Vostre très humble obéissante créature, Christine de Pizan, dice que por favor que acepte este script de ma main, fait après minuit, o sea, que acepte este escrito hecho con mi propia mano después de medianoche. Mirad la firma, qué bonita es, la firma de Christine. Es esta la firma. Fijaros, ¿eh? Como Cristo firma, ¿eh? Porque es y ella se compara su nombre con el de Cristo, por supuesto. Soy un Cristo pequeñito, dice Christine, ¿no? Christine de Pizan, en abreviatura. Christine, aquí está la abreviatura, Christine de Pizan. Pero escrito de mi propia mano. Entonces, claro, se compara las letras, que es una cursiva impecable, una cursiva de Cancillería. ¿Dónde había aprendido esta mujer a escribir así? Pues solo se supone que le enseñó su marido, que trabajaba en la Cancillería del Rey. Es la letra de Cancillería. Debió aprender con Etienne Chastel, que así se llamaba su marido, y que, como ella dijo, era su amigo queridísimo y su esposo amadísimo. Tuvieron un matrimonio feliz, al parecer, Christine de Pizan y su marido, ¿no? Entonces, tenía 2 copistas y ella, que también copiaba. Pero no solamente copiaba el texto, sino que, por ejemplo, aquí tenemos un manuscrito de 1403 de ese libro del camino de largo estudio. Este manuscrito está sin iluminar y aquí tenemos la anotación de Christine en el margen diciendo, aquí hay que poner una miniatura. Si soit laissé espace à faire histoire. Aquí hay que dejar espacio para colocar l'histoire, o sea, la miniatura. Y esto es en el verso, esto estamos en el folio 2 recto, es decir, su imagen, la que hemos visto ya antes en los otros manuscritos, ella escribiendo en su celda, ¿no? Ese es el modo claro de presentarse a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, este es un aspecto que me gustaba mucho porque yo sí que he conocido a Clara desde hace mucho, siempre he visto, siempre he estado muy cerca
de su pasión por hacerse sus cosas, hacer ella materialmente con sus manos sus libros, ¿no? Y me gustaría mucho que nos hablara de esto, sus libros y sus dibujos también, fotografías, dibujos, el son de Campa y Libro de la Noche. Y me gustaría, haya empezado a hablarnos algo de eso, pero a mí me gustaría mucho que nos hablara de ese lado tan material de la escritura, que es hacer tú misma el texto, a fabricarlo. ¿De dónde sale esa necesidad? Yo creo que eso sale directamente de mi infancia cuando hacía esto, hacía una novela y encima hacía el dibujo. Y luego cogía, ilustraba. Mi abuela venía a hacerme compañía un año entero en la cama, es muy fuerte, y ella empezó a hacer poemas. Yo se los ilustraba. Y entonces veíamos cómo se podían poner las páginas para encuadernar. Yo era muy pequeña en ese momento. Y luego, mm, esto que está aquí fue una maqueta que me dio mi padre vacía. Entonces, yo sé que yo tenía antes de 18 años, porque mi padre murió cuando yo tenía 18. Como el Entonces, mío. sí, fíjate. Entonces, pues empecé primero, como me encantaba todo lo japonés, porque ya desde los 3 años que me enamoré de una muñeca japonesa, empecé a buscar cosas japonesas por mi casa, que lo que yo no comprendo es cómo no se daban cuenta de las cosas que hacía yo. ¿No? Por Claro que ejemplo, sí debían dar cuenta, pero debían estar encantados. podían estar encantados de que, por ejemplo, si había un albañil en la casa y en la azotea de mi casa había un palomar con una pared rota, yo que era una cría, cogía el cemento y arreglaba la pared. Y allí donde comían las palomas me sentaba y era mi mesa de trabajo. Bueno, esto lo haría ya a los 10 años, pero todavía es un momento. Es que yo creo que me tendrían que haber reñido, hacer una cosa que realmente coger por tu cuenta el cemento, una cría, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces, todavía conservo alguna cosa de las que existían en aquella mesa. Pero luego esto era mi padre me daba las maquetas de los libros. No te digo las maquetas de los premios Nobel, que eran gordísimas, con papel finísimo. Y esto es de críticas de cine. Cada película que veía le hacía una crítica. Y si podía poner una foto. Eso no lo conservé a veces. Pero esta, que era la primera, y yo empezaba un poquitín a escribir. Además, yo te digo que yo era una niña muy atrevida. Eh, Tenía el cuarto de jugar de mi casa, saltando por la ventana, que era 1 metro, dabas al jardín. A mí me fascinaban las estrellas, porque mi abuelo, antes de morir, aún no tenía 3 años, me enseñó el nombre de las estrellas. Entonces yo por la noche me escapaba, saltaba por esa ventana y me iba a ver las estrellas. Incluso otras cosas. Aquello de que corres y la luna te sigue, y todo esto lo experimentaba ya de muy pequeño. Ahí te digo, tendría 5, 6, 7 años. Y entonces en esta maqueta, dijo, este es el libro de la noche, y empecé, imitando las cosas japonesas, a poner una ilustración alargada, es totalmente imitación japonesa, y un pequeño poema al lado. Y así es Pero como, la ilustración es tuya, Clara. claro, sí, Es sí, tuya, ¿eh? sí, sí. La primera no, esto es un recorte de algo de la prensa, porque claro, mi padre, ahí en casa había prensa francesa, italiana, inglesa, había mucha prensa, o sea que era muy divertido porque cuando ya no la querían, pues mi hermana y yo nos la repartíamos. Y a mí me encantaba la prensa italiana, por ejemplo. El Oggi, el Europeo, todos estos yo los guardaba. Bueno, el caso es que esto, no recuerdo dónde saqué los tenúfares, pero delante de la ventana esta de donde yo saltaba para ver la noche, tenía un pequeño estanque con nenúfares. Pues claro, esto iba muy bien.
hice esta cortadita y he escrito, ya lo ves como con unos signos alargados casi japoneses. Y luego empecé pues con los pequeños poemas con sus ilustraciones. Y siguió mucho tiempo, eso de tener unas cuantas, pero ¿De qué año es el libro de la noche, Clara? pues que yo recuerde, tengo 17, creo, 17 años. ¿No? Qué bonito. No más. Sí, pero luego nunca has dejado de hacer, porque aquí se te ve las cuerdas, siempre todo como encuadernas, a veces que son Entonces, como cuadernitos y te esto, gusta encuadernarlo y poner el cordón. este libro porque tenía que llevar un cassette. Y yo pensé, ¿quién me va a hacer esto? ¿No? Entonces yo hice unos cuantos a mano, atado con cordones, con el texto y con un cassette dentro. Y, por ejemplo, a una persona a quien se lo di, que para mí siempre ha sido el enigma de mi vida, fue Eduardo Chillida. A Chillida. ¿Sabes que me he dedicado últimamente a Chillida? No sabes cómo he disfrutado. Bueno, no me extraña el caso de que Chillida, Y bueno, dejemos ahora de Chillida. ay, Pues sí, no realmente es muy bonito. le gustó tanto lo de los cordones que empezó a hacer esculturas con cordones, atadas. A mí Y también siempre me han encantado tus cordones. me lo dijo, oye, no te molestará, ¿eh? Digo, ya, que un dios me tuvo una idea. Pues nada, yo Claro. encantada. Bueno, Victoria, Victoria, perdón, yo quiero hacerte una pregunta. A También ver, está otra persona que está levantando la mano que creo que tiene que ver con esto. es Que es que yo no veo a Alejandra. nadie No levantar, te yo no preocupes, veo. yo te voy avisando, pero Dime. para que las juntemos las dos. Em, También en la época en que escribe Christine, en que, ¿no es cierto?, los porcentajes de analfabetismo eran inmensos, ¿no? ¿Para qué decir probablemente en sectores fuera de la corte? También ahí, ¿no es cierto?, nos preguntábamos, pensábamos en la sesión pasada en el efecto multiplicador que tiene la ilustración, como si te puedes referir a eso un poquito después. Y Alejandra, porque no sé si quedó muy atrás tu pregunta, pero tú estabas levantando la mano, juntamos las dos preguntas, de ahí seguimos. Es a propósito de la soledad de Cristina y con quién podía hablar y como tú mencionaste, Victoria, que ella tenía una biblioteca, o sea, tenía acceso a la biblioteca de su padre, donde probablemente leyó Dante. Quería saber si eh, su papá escribía también, porque por lo que contaba me dio la impresión, o Sí, sea, mi padre era poeta, crítico de arte, simbólogo y músico. y él declara también, y mi pregunta es, ¿el padre de Cristina escribía también? ¿Podía haber Mm, tenido esa complicidad con él que no Bueno, tenía? da igual que escribiera, lo que era un hombre cultísimo, era un hombre que había estudiado muchísimo, era astrólogo, médico, no se ha conservado ninguna obra de Tomás de Pisano. No sé, conservarse no hay ninguna, pero en cualquier caso sí que ella siempre habla de la extraordinaria cultura de su padre y de cómo su padre la formó, ¿eh? Esto también, ella lo explica. Ahí tiene y una obra, aunque la autobiografía de Christine está muy desperdigada por por toda su obra en realidad, tiene una que es la visión Christine, la visión de Cristina, que la escribe después de La ciudad de las damas, 1405-6, en donde ella ahí explica, es el relato autobiográfico más extenso que tenemos. Y ahí explica realmente quién era su padre y la importancia que tuvo su padre para ella, ¿no? Por ejemplo, lo confronta a su madre, que no le gustaba demasiado que hiciera tanto, que se dedicara tanto a cuestiones tan masculinas como es el estudio, ¿eh? Justamente. Y en cambio, como su padre favorecía su vida de estudio. pero Qué no solo eso, bonito. o sea, el padre quiere que tenga un buen matrimonio, el padre se ocupa de Y esto, sí, claro, le casa con Etienne Chastel y le casa muy bien. es que lo casa muy bien, o sea que el padre tiene un papel importante ahí, Muy aunque importante, claro, importantísimo, mucho. claro. Y con respecto a las miniaturas,
Bueno, estamos ante un momento, es curioso, ¿no? Porque es el final de la época del manuscrito, llega la imprenta. Ujú. Y sin embargo, siendo el final, es el momento más esplendoroso de la cultura del manuscrito, porque son unos manuscritos extraordinarios. Claro, ella va a dar a una familia de bibliófilos, el duque de Borgoña, Jean de Berry. Jean de Berry es el famoso de la très riche, las tres ricas horas, las muy ricas horas del duque de Berry, ilustrado por los Limburg, por los Sí, hermanos Limburg, que es una maravilla el manuscrito. sí, sí. Entonces estamos ante un momento de que realmente el manuscrito es una obra de arte y se concibe así, como obra de arte, ¿eh? Es un objeto extraordinario, donde se atesora, se acumula, se guarda en las bibliotecas. Y la función de la miniatura también es importantísima, no solo porque evite leer. No estamos siempre ante la Biblia pauperum, que es lo que se suele decir. Ah, como los pobres no leen la Biblia, pues mira, el 14 sale la Biblia para los pobres contado todo en viñetas, ¿no? No, porque los manuscritos de Christine no tienen esta función. No son, no tiene, la miniatura no tiene esa función de sustituir al texto, sino todo lo contrario, es un enriquecimiento del texto. Christine se procuró a los mejores pintores que había en París en aquella época, que eran bastantes. Los conocemos justamente porque ilustraron su obra. Este que habéis visto, el manuscrito Hartley, es el llamado maestro de la ciudad de las damas, porque es el que ilustra la ciudad de las damas y que tiene muchos otros manuscritos y muchas otras pinturas. Y luego está el maestro de la epístola de Otea, que es realmente extraordinario también. Es decir, que hubo grandes pintores que trabajaron con Christine para sus manuscritos y entre los cuales, y estas obras, estas miniaturas, el valor era un valor fundamentalmente artístico y de cómo resolver cuestiones muy complicadas. Por ejemplo, la metamorfosis de Dafne. Hay una miniatura, lástima, no la tengo aquí, pero es del maestro de la epístola de Otea, que la mitad del árbol, o sea, la mitad es árbol, laurel, pero es un árbol, y la otra mitad es el cuerpo de mujer. Es una cosa impresionante. Decía Charles Stirling que habría sido la delicia de un Odilon Redón, y no se equivoca, porque son unas miniaturas realmente impactantes. Por tanto, la miniatura no tiene la función de sustituir al texto, sino que tiene la función de enriquecer al texto y de construir junto con el texto una obra de arte. Y esta es la idea fundamental, ¿eh? Y alimentar esa bibliofilia. Y eso es muy moderno también, ¿no es cierto? Pensar que el texto no solo es lo escrito. Entonces, a ver si podemos, Susan está levantando la mano, pero, o sea, el modo de concebir el trabajo del artista, ¿no? Es de una Sí, sí, modernidad que sí. uno lo Claro, o sea, Christine, en realidad Christine está muy claro bueno, que ese trabajo, yo creo, que lo hace porque no tiene más remedio. Es decir, igual me equivoco, igual Christine le encantaba copiar y le gustaba tener el pergamino entre las manos y le gustaba muchísimo hacer esa letra de Cancillería en cursiva magnífica. No lo sé. Hombre, que el manuscrito seguro que le gustaba, está clarísimo, ¿no? Luego, además, era muy atenta, porque hay muchas correcciones. Cuando no es su mano, hay correcciones marginales e interlineales, que es la mano de Christine también. Es decir, que ella revisaba lo que hacían los demás. Hay un cuidado muy grande en sus manuscritos. Se hace Y, cargo del taller de escritura, que es un scriptorium, ¿no? Que no sí, solo sí, hace cosas, supervisa la labor de los calígrafos, los encuadernadores, los miniaturistas, o sea, todo esto yo creo que le gustaba. claro que Pues, le gustaba, seguro que le gustaba, quizá pero lo quizá, que le gustaba era el producto final, que el claro, libro era tal como ella quería. Pero, pero para eso sabía que cada paso había que estar bien dado. Está claro. está claro, sí, sí, clarísimo. No se sabe si el taller lo tenía en su casa o no. Esto no hay ningún tipo de documento que nos permita afirmar que había incorporado el taller a la casa, ¿no? No se sabe. Entonces, bueno, nos tenemos que imaginar un poco, porque si no, no podemos.
pero en efecto, bueno, en París, París era un centro realmente de producción de libros, de encuadernadores, bueno, de gente que sabe mucho en en lo que es trabajar con libros, sin ninguna duda. Susan Mailer. Hola, yo tengo una pregunta muy pedestre, la verdad, y es algo que me llamó la atención desde que leí el libro y cuando lo estuvimos conversando la semana pasada, y es esto de que Christine se autofinanciaba, ella tuvo que trabajar para poder vivir. Sin embargo, ella era una mujer de la corte, por lo menos eso entendí. Sí, sí, eh, es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era que ella podía autofinanciarse? O sea, mantener a su madre y a sus tres hijos y a ella misma escribiendo libros a mano. ¿Quién le compraba los libros? ¿Eran los La reyes? familia real no La sale de lo familia? que sabemos. Sabemos los propietarios, se lo encargan además. Quiere una Ajá, copia. Entonces ella hace la copia. A veces pagan y a veces sabemos que eran regalos, pero regalos sí. suntuosos, ¿eh? Entonces, bueno, parece que ella vivió de esto. Christine no se marcha de París hasta 1418, es decir, después de Azincourt, que París quedó devastada. Y entonces se va al convento de Poissy, que es donde ella había metido a su hija. Y ahí acaba Christine de Pizan su vida, ¿eh? Que hacia 1430 todavía se pasó pues 12 años en el convento de Poissy, ¿eh? Sí. Y es interesante que escribe todavía sobre Juana de Arco. A mí eso me Lo da... último que escribe Christine de Pizan es sobre Juana de Arco. Es Que la fantástico, pobre, pero fíjate, Clara, yo siempre lo que me alegro es que no la vio morir en la hoguera, claro. porque murió un año después que ella. O sea, y dice Christine, quel honneur pour le sexe féminin, que lo que no han podido hacer 100.000 hombres lo ha hecho la doncella de Orleans. Sí, Esto en el Dittier de Jeanne d'Arc es una maravilla, el Dittier de Jeanne d'Arc. Fantástico, es fantástico. Fantástico, sí. Pues y queríamos concluir con sí, esta, bueno, a ver, ya sabéis, ¿no? La ciudad de las damas. La ciudad de las damas es una obra que sale claramente de Boccaccio, ¿eh? Que fue también traducido, ¿eh? Aquí tenéis yo no lo veo porque os tengo a vosotros, tendría que, no sé cómo hacerlo para poder, sí, a ver si logro, si logro quitar aquí, vamos a ver. Fijaros que aquí está, ¿no? Jean Bocas, les livres de femmes renommées, translaté de latin en français, el año de gracia 1401. Y dice que fue en el tiempo del muy noble príncipe Carlos. Es decir, que en 1401, con toda probabilidad, Christine es el Boccaccio que leyó, porque está claro que el libro de la ciudad de las damas sale de Boccaccio, ¿no? Esa idea de reunir a las damas. eh, Ahora no os veo a nadie, ahora me gustaría veros, porque y entonces ahora ya no os puedo ver y no os tengo. Bueno, vamos a ver si consigo, a ver, no sé cómo hacerlo. ¿Quieres Eh, salir de la pantalla o quieres no? ¿Dejar de compartir? Ah, No, estoy compartiendo pantalla. A ver, dame un segundo. participar. Dame un segundo para a ver si. Ahí. Ahora, ahora os veo, vale, vale. Y os pongo aquí un ladito para que así, a ver si es posible. Bueno, pues como os digo, en la ciudad de las damas sale de Boccaccio, bueno, ya se me ha ido en cuanto que he abierto, bueno, es igual. Sale de Boccaccio, pero aquí tiene lugar algo realmente extraordinario, que es lo que llamamos en la actualidad reescritura. ¿Qué es lo que hace Christine? Christine lo que hace es reescribir el libro de Boccaccio,
Pero reescribir significa literalmente lo siguiente, que por un lado tú sales de esa obra, pero para distanciarte de ella. Este es el significado estricto del concepto reescritura. Y es justamente en esa deuda que mantiene ella con Boccaccio, pero al mismo tiempo en esa transformación radical de la obra de Boccaccio, en donde es ahí donde hay que situar la Cité des Dames. Porque como ella dice, fijaros esta cita que es muy bonita, dice, pero si las mujeres hubieran hecho los libros, yo sé realmente que los hubieran hecho de otro modo, porque de un modo muy equivocado son culpadas. Ay, me he ido. ¿Estáis o no? Sí, sí, No. sí, te estamos escuchando Ah, perfectamente, ya sí. lo sabía, ya lo sabía. Y pensaba, pues ahora me he ido del este. Bueno, pues no. Bueno, fijaros qué bonito, ¿no? Que las mujeres lo cuentan. En realidad, la idea es que las mujeres lo cuentan de otro modo. Y yo he elegido el caso de Medea, pero bueno, podemos hablar de otros. Clara, yo he elegido en primer lugar este caso porque me parece muy intensa esa labor de reescritura en el sentido de que, por un lado, ella cita constantemente a Boccaccio en el libro de la Cité des Dames, es Le Grand Poète, Boccace, etcétera, pero de todos modos lo que hace es cambiarlo. Y, por ejemplo, el caso de Medea quizá yo, al menos por lo que he podido leer, es el más notable, ¿eh? Porque Medea, aquí tenéis lo que dice Boccaccio de Medea, en De Mulieris Claribus, y tenemos la traducción de Paulo Urus, de Zaragoza, 1494, que yo creo que es más difícil la traducción del Paulo Urus que el Boccaccio en latín. Pero bueno, para aclararnos, nos habla de Medea como aquella que tenía el conocimiento de fuerzas y propiedades de las hierbas, que ninguno mejor supo, ni más llanamente cantando ciertos versos sabía turbar el cielo, cantando versos turbaba el cielo, y hacía salir los vientos de las cuevas, y mover tempestades y torbellinos, y parar los ríos que no corriesen, y hacer ponzoñas, y con artificios componer fuegos. Es decir, que la está presentando realmente como una mujer de unos grandes conocimientos, de una gran sabiduría, pero, sin embargo, aquí viene Boccaccio y ese aspecto terrorífico de Medea que dice que en viendo a Jasón fue tan esclava hecha de su desorden que se olvidó a sí misma su honra, fama y aun la vida, que por un extranjero se puso a peligro de muerte, y dice que destruyó a su padre, mató a su hermano y a la postre a sus hijos no quiso perdonar y los mató. Y dice que más o menos luego la llama bruja. Es decir, que la versión de Boccaccio de quién es Medea es bastante terrorífica, ¿no? Y Christie lo cambia. Lo que hace en primer lugar es coger a Medea y dividirla. Primero nos habla de ella en el libro primero, en el capítulo 32, y luego nos volverá a hablar de ella, pero en el libro segundo, en el capítulo 56. ¿Y por qué? Pues ya lo veréis. Porque en esta primera parte, y aquí está todo lo que dice, en francés, claro, nos habla de quién fue Medea, que era hija del rey Otes, de Colcos, que era muy hermosa, con muy buen cuerpo, de rostro muy bello y que excedía a todas las mujeres en sabiduría. Y fijaros ahora lo que dice, porque conocía todos los encantamientos de hierbas y sus virtudes, y también sabía, por el arte de una canción, turbar el cielo y oscurecer el aire y mover los vientos de las fosas y las cavernas de la tierra, conmover las otras tempestades en el aire, detener los ríos, hacer veneno, poison, o sea, organizar ponzoñas y hacer fuegos. Y aquí termina la primera parte en donde habla de Medea. Con eso termina. Y es la que le hizo conquistar a Jasón el toisón de oro. Cuando nos vamos a la segunda parte, ¿eh? Fijaros que aparece como Medea amante. Es decir, que Medea le parece que tiene dos rostros. Por un lado es la mujer sabia y por otro lado es la mujer amante. Y por eso la ha dividido y la ha colocado
entre las mujeres sabias y ahora entre aquellas que amaron demasiado. Y la expresión es de Christine de Pisan y es muy bonita. Medea, hija del rey, que le pareció, que vio a Jasón con tal belleza, que le pareció que era un buen matrimonio para ella y que no en ningún otro lugar podía emplear mejor su amor. Y entonces pensó que debía protegerle de la muerte y sintió gran compasión por él y habló con él durante mucho rato y le entregó todos sus encantamientos, todo lo que ella sabía acerca de los encantamientos para que pudiera conquistar el Toisón de Oro. Y Jasón le prometió tomarla como esposa, sin jamás dejar de tener por ella un leal amor y una leal fe. Dice, pero en esta promesa le mintió, ¿eh? Porque la dejó por otra. Y ella se sintió una mujer tremendamente desesperada y ya nunca más tuvo en su corazón gozo. Bueno, vamos a ver ahora si puedo recuperaros. ¿Estáis ahí? Sí, dame un segundo para Ah, vale, apretarte pues nuevamente. Espérame. El... Ujú. vamos a ver si logramos quitar esto. Oh, ya puedo cerrar, quizá. Dame un segundo para que puedas compartir. Ya está, ya está, ya está, ya está, Natalia. Ya. Bueno, pues fijaros, y yo creo que es la única versión del caso Medea en donde no se habla del infanticidio. En la versión de Christine de Pizan, Medea no asesina a sus hijos, sino que esa es una versión, pues bueno, la versión inventada por los hombres directamente. ¿Eh? ¿Qué le pasa a Medea? Pues es una que amó demasiado. Y eso es lo que nos dice ella, como Dido. O sea, por eso la coloca junto a Dido, pero no va más allá. Es decir, y ahí es donde es lo que está haciendo, desde luego, reescribiendo a Boccaccio. Y eso es lo que quería comentaros de la reescritura. Ella tiene claro algunas autoridades. Antes hemos hablado de Dante, por supuesto, pero cómo lo cambia es importante también, sin criticarlo nunca. A Dante no lo critica nunca. A Boccaccio tampoco, pero claro, los cambios que introduce sobre Boccaccio son realmente muy, muy, muy importantes. Al que critica ferozmente es a Ovidio, sobre todo el arte de amar. Lo pone verde, dice, es un hombre que escribió tratados para engañar a las mujeres. Y lo dice así, sin más preámbulo. En cambio, el Ovidio de las Metamorfosis le tiene un inmenso aprecio. ¿Eh? Al Ovidio de las Metamorfosis, sí. Entonces, bueno, esta es Christine. ¿Eh? Esta es Christine, una mujer de una personalidad tremenda, de una cultura exquisita y que en su repertorio de mujeres llevó a cabo toda una reorganización importante de lo que había hecho Boccaccio para construir otra obra. Tú te has ocupado de otras mujeres, Clara. Por supuesto, el primer escritor conocido era una mujer, era la sacerdotisa Acaria en Eduana, hija del rey Sargón, que la colocó en esa situación para que le ayudara. Y lo que ella escribe me parece súper interesante, porque empieza contra los sacerdotes, que les caerá maldición si no se arrodillan a sus pies. Me parece, para empezar, la escritura femenina no está mal, No ¿verdad? está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Y luego, claro, hubo muchas otras que siguieron. Lo que pasa es que, claro, no es la conciencia de hacer un libro como el de Christine, pero sí que ha habido, por ejemplo, yo pienso mucho en Murasaki, siglo X. Sí, Es la claro. primera O gran sea, novelista de la el historia, príncipe Genji, los claro, cuentos sobre el príncipe Genji, el diario, que es una maravilla también, ¿no? es fantástico. Sí, O sea es que sí, fantástica. hay muchas que escribieron, hay muchas. Claro, Bueno, no tantas, Clara, no tantas, si ponemos en comparación, ¿no? Es decir, hay escritura femenina, pero claro, pero el se caso... van apareciendo cosas. Mira, por ejemplo, en Egipto, 3000 años antes de Cristo,
había ya unos poemas de mujeres que eran increíbles. Uno, por ejemplo, decía algo así, le decía al amante, estoy en el agua, me pondré un pez rojo en el pecho para que cuando salga tú lo veas, mírame y háblame, cosas así, ¿no? Para mí es impensable que pudiera Sí, haber sí. cosas así en el siglo III antes de Cristo y van saliendo. O sea que Yo realmente en el contexto medieval, si yo me restringo a Occidente, cultura europea, ya, Edad Media, solamente me meto en la cultura europea de la Edad Media, realmente puedo decir que el caso de Christine es único. desde luego es único, evidentemente es único. Y sí, lo que Sí, pasa es que porque, había, ¿qué? A propósito de eso, Victoria, yo quisiera hacerte una pregunta y también abrir, si es que, para que no agotarlas tampoco, pero si alguien quiere hacer otra pregunta, porque justamente este caso tan extraordinario, tan único, eh, ¿cómo se explican ustedes a lo que hemos estado pensando, conversando, que haya sido tan desconocido a nivel, digamos, global por tanto tiempo y que recién tengamos un rescate en el siglo pasado y ahora, ¿no? Siendo que fue una mujer en su época leída, importante, que participó, pero que de alguna manera después hubo, no sé si una suerte de silenciamiento. ¿Qué pasó ahí? yo creo Bueno, que indudablemente hay un olvido de Christine. ¿Eh? Y aunque en su época fue en efecto leída, muy leída, yo no sé hasta qué punto. Yo creo que el éxito que tiene Christine, que tiene un gran éxito, ¿eh? Es una mujer, hombre, le invitan en la corte de Inglaterra, le invitan en los Visconti de Italia, ella nunca abandonó, quiso abandonar Francia, ¿eh? Pero era una mujer invitada por gente muy importante, por las cortes. Por tanto, ella fue una mujer que fue muy famosa, muy humilde, porque dice, sí, tengo mucho éxito, debe ser porque soy mujer, dice la pobre encima. Debe ser porque soy mujer y como no hay ninguna, pues claro, como si fuera una rareza, ¿no? Como el artista del hambre de Kafka, vaya. Entonces puede estar en una jaula y todo el mundo mirando. Pues eso. Entonces, bueno, pues, pero y como os digo, yo creo que el éxito de Christine es que supo, Christine era una estratega, ¿eh? De eso no hay ninguna duda. Entonces ella supo perfectamente vender su producto. Hizo, como os digo, lo que mejor se quería en aquel momento, que eran grandes manuscritos magníficos, perfectamente ilustrados, perfectamente hechos y ella respondió a esta exigencia del público que estaba ahí y que los conocía a todos, pero era familia monárquica. Entonces, bueno, yo creo que luego fue leída, pero sí, sí, ciertamente. Yo creo que hay cosas de Christine, bueno, La ciudad de las damas fue sin duda la obra más célebre, ya en su época. ¿Por qué? Pues bueno, por esa idea un poco del repertorio, ¿no? Vamos a ver quiénes son las mujeres célebres. Pues aquí las tenéis, son estas y ya está. Que ella ordena de otra forma que Boccaccio y además ella mete a las mujeres de su época, cosa que Boccaccio no hizo. Eran todo mujeres antiguas. Y luego además mete a la Virgen y a las santas, que llegan las últimas a la ciudad de las damas. Que eso también es completamente diferente de Boccaccio. es Pero increíble. no, pero claro, pensad que María era el líder de las mujeres, es decir, funciona en el mundo medieval claramente María como el gran líder para las mujeres. Y esta es una idea que recoge muy bien Christine y la mete, y las últimas que llegan, y yo lo haré todo, eso es lo que dice María, por el sexo femenino. Estoy aquí porque voy a defender a las mujeres. Esta es la idea central, no, no es otra. O sea que bueno, que, ¿qué pasó luego con Christine? No lo sé. La historia de la recepción de Christine desde el 16 hasta nuestros días la conozco mal. En el siglo XX está claro, ha sido el feminismo el que ha rescatado a Christine, aunque hay dos facciones también muy contrapuestas. Por un lado, algunas feministas consideran que era una mujer
conservadora, religiosa, claro, era la mujer de su época. Que eso sí, Christine de Pizan no nace en mayo del 68, eso está clarísimo. Entonces, bueno, pues por supuesto que es una mujer de su época y era religiosa, efectivamente, y bueno, y era pro-monarquía, o sea, ella apoya totalmente la monarquía, claro, por supuesto, sí, eso es sin duda, pero digamos que responde a la mentalidad de su mundo y de donde ella vive y quién es ella. Ahora bien, de convencional no tuvo nada cuando tuvo que alzarse en contra de los hombres que criticaban a las mujeres. Eso también está clarísimo. Ella no reprodujo lo que actualmente llamamos el cliché patriarcalista, para nada, al contrario. Y ella reivindicó, tiene, después de La ciudad de las damas, tiene un libro que se llama Las virtudes, el libro de las virtudes, escrito para Margarita de Borgoña, en donde no solo habla de las clases altas, sino que habla de todos los estratos sociales. Y pide que las mujeres tengan acceso a la enseñanza. O sea, o sea, que estamos hablando estamos hablando del año 1406, ¿eh? Y estamos hablando de todos los grupos sociales. Esto sí que es distinto con respecto, y esto se ha señalado mucho, porque realmente el Livre de Vertu es una obra como realmente muy nueva, ¿eh? Novísima, porque no hay esa clasificación. Bueno, ¿de quién estamos hablando? No, no, hay una apertura clara al mundo femenino, sea de la clase que sea. Como es un adelanto impresionante, algo que parece tan, comillas, pequeño, pero tú lo dijiste con Medea, pero es con otras mujeres también, el proponer que hay una segunda mirada respecto a las cosas, ¿no? No, que las cosas tienen varias versiones. Claro, No hace falta llegar al relativismo nietzscheano para darse cuenta de eso, ¿no? Ya lo entiende Christine. Las mujeres lo cuentan de otra forma, oiga. Y como lo cuento es así. Y ya está. O sea, otra versión. Ya está, se acabó. Pero claro, imagínate en fin, Medea es uno de esos personajes a los que aluden todos los escritores constantemente. Y siempre se alude a Medea como la infanticida. Siempre. Jean de Meun, en Román de la Rose, cita a Medea como la que más bien se comportó como una amarga madrastra, dice Jean de Meun, porque mató a sus hijos. Por tanto, quiero decir que está en el aire y está en la escritura de la época y cómo se cuenta el relato y la vida de Medea es así en su mundo. O sea, que no es que estemos hablando de una persona desconocida para el mundo de Christine, sino de alguien muy conocido y sobre el que se habla mucho. Y sin embargo, ella lo cuenta de otra forma. Se va totalmente de esa tradición para hablarlo de otro modo, como ella dice. Y eso es muy impresionante, yo creo, ¿no? Denota una libertad de acción muy fuerte. sí, una valentía profunda. Vamos a las últimas preguntas. Mónica, No se te oye. hace Estás en silencio, silenciada. Ahí Mónica. está, ya, ahí está. Christine fue criticada en su época, y si así fuera, ¿de qué manera y quiénes? Bueno, Por esto, por sus escritos me refiero. sí, sí, claro. No hay discusión sobre sus escritos. Esto es lo primero que hay que dejar claro. Por lo general es una mujer muy apreciada. Como decía, tenemos el testimonio de Eustache Deschamps, que era el gran poeta del momento y habla de Christine de una forma excelsa. En la correspondencia con los hermanos Cole eh, se nota cierto desprecio por su parte, pero no llegó a más. Y además ella fue tan inteligente que cogió todas las cartas y las publicó. Y además bajo el título de Epistolario de Christine de Pizan. Ella era la autora. Y publicar quiere decir que es cuando las entrega públicamente a Isabel de Baviera, la reina. Entonces, como os decía,
se nota, se puede apreciar mucho su gran capacidad de acción, su gran capacidad de movimiento, su estrategia, porque lo fue claramente, ¿no? Eh, que se hayan conservado críticas en torno a Christine, yo no las conozco. Es decir, no fue, claro, naturalmente era una mujer respaldada por la corte, de modo que difícilmente, ¿no? Por eso yo creo que muy leída no fue, porque si no habría generado muchas más respuestas, ¿eh? O sea, yo creo que Christine fue muy famosa porque vivía en la corte, porque, porque sus obras tenían esa presencia tan magnífica, porque consigue hacer del manuscrito una gran obra de arte y ahí están sus obras, pero no, yo no creo que fuera leída con rigor por intelectuales de la época. No lo creo. Esa era mi pregunta. Exacto, porque y esta es una cuestión importante, ¿no? Porque si lo hubiera sido, habría habido crítica en contra de Cristina. Y no la hay. Hay más Es bien un ella la silencio. que lee con rigor a los otros Es ella la que lee con mucho rigor a los demás, pero yo creo que no la leyeron con mucho rigor. Nadie, en realidad. Se está leyendo en el siglo XX-XXI, Christine de Pizanci. Eso sí. No sé si hay Muchas gracias. Muchas gracias. una otra pregunta, eh, comentario, porque realmente yo creo que nos quedamos llenos de luces, ¿no? Llenos de estrellas que se abren, como diría Clara, pensando, ¿no? Pensando en esta mujer, en su soledad, en los caminos que fue capaz de abrir, ¿no? En lo que ha pasado en el intertanto y en ese silencio, y también en cómo la estamos rescatando, ¿no? Yo les quiero agradecerles muy profundamente esta entrada tan llena de tesoros que podemos hacer. María Elena, perdón, tú estás levantando la mano, No, sí. no, no, yo lo mismo que tú, Natalia, quería agradecerles, ha sido emocionante, ambas este, personas que nos están hablando desde España, una maravilla de asuntos que yo no conocía, me quedo con mucha hambre de leer los poemas de Clara, sí, una maravilla. Y también una cosa chiquitita respecto de lo que nos dice Victoria del libro que va a venir, de las virtudes. En este libro de las damas yo solamente vi una vez que ella nos habla de una prostituta. Es la única vez que no nombra a una mujer de alcurnia, ¿no? Que todo el tiempo es la mujer que traía. Sin embargo, hay momentos en que aparece que se trata de todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por haber seguido, por habernos seguido y gracias a Clara por haberme invitado a compartir con ella estos trabajos sobre Christine de Pizan. Y gracias por el trabajo maravilloso de rescate, ¿no? Los lectores no llegamos si no hay buscadores de tesoros, si no hay traductores, si no hay editores, y eso es algo que uno no tiene palabras para agradecer, así que han sido tan generosas de además dedicarnos este tiempo y de todo el trabajo que vienen a hacer que solo agradecer. Bueno, Pues gracias. nada, Gracias a vosotros. adiós, Adiós. adiós, adiós, gracias. Un placer escuchar.